entendiendo que se volvió a las clases, pero en el Servicio Local de Educación Pública, en los SLEP, de los 60 establecimientos que está administrando el SLEP de Atacama, solo 37 pudieron volver a clases. Hay una huelga de hambre. Oye, perdón, de dirigentes. Se arrastra desde el final del ejercicio del año pasado. Muchísimo tiempo. Y estuvieron mucho rato que no estuvieron yendo a clases los niños en Atacama. Ayer escuchaba a un estudiante de cuarto medio que decía que entre todo lo que ha pasado en los últimos años, ellos han perdido 4 años de clases. Y así va a salir justamente del colegio. Vamos a revisar una nota de prensa y vamos a tomar contacto y vamos a conversar acá en el panel sobre la situación de la educación en el norte del país. Según el Colegio de Profesores, son 16 las escuelas y liceos que no iniciaron clases este martes en Atacama. 12 en Copiapó, 3 en Caldera y 1 en Diego de Almagro. El Servicio Local de Educación Pública asegura que son 12 y que 6 corresponden a establecimientos donde los propios directores pidieron postergar el ingreso por diversas contingencias. Bueno, lo importante es decir, bueno, qué hemos hecho mal y qué tenemos que mejorar, pero con transparencia, no ocultando información, no llevando adelante, digamos, expresiones que finalmente no se corroboran en la realidad, y eso hoy día lo podemos ver. Hay colegios que efectivamente hoy día no pueden funcionar. En todo caso, escuelas como el Chañar, visitada este martes por el delegado presidencial, alcanzaron apenas a estar preparadas. Finalmente se cumplió el día de ayer a cerca de las 22 horas. Como sea, padres y apoderados se mostraron aliviados de que sus hijos pudieran regresar a clases. Los niños pueden entrar a clase y a la par estar en movilización y hacer presión para que el Estado garantice la educación digna que los niños merecen. Nicolás tiene 17 años y acaba de pasar a cuarto medio en el Liceo José Antonio Carvajal de Copiapó, que hoy no recibió alumnos debido a que una escalera del recinto está suelta. El año pasado funcionamos mitad del semestre con esa escalera clausurada casi. Nicolás y sus compañeros estiman que por uno u otro motivo, a lo largo de su vida han perdido 4 años de clases. Desde primero básico obviamente no ha sido continuo, es imposible que sea en continuo, pero hemos tenido 4 años sin clase. Este martes, unos 200 profesores marcharon por el centro de Copiapó. Se detuvieron en las oficinas del SLEP de Atacama, donde sostuvieron un breve diálogo en la calle con su directora suplente. A mí me gustaría tener una varita mágica y decir, de aquí a mañana cambio todo. Esto no se moviliza así. Cecilia Brito también tuvo que dialogar con una apoderada que se encadenó a las puertas del Liceo Bicentenario Mercedes Fritis. De cualquier modo, continúa el intercambio de propuestas entre las autoridades de gobierno y el Colegio de Profesores, cuyos dirigentes cumplieron 4 días en huelga de hambre. Vamos a hacer una carta formal a la Superintendencia de Educación, porque ese calendario de inicio del año escolar es totalmente mentiroso. Hay un paro. Es parcial. Y eso es importante decirlo con esa claridad para poder seguir avanzando en soluciones. Pero no sobredimensionemos aquello que es muy complejo para el territorio. Yo espero que esto se vaya solucionando rápidamente. Nicolás Piñones encabeza el centro de alumnos de su liceo, que tiene 1000 alumnos y quiere ser profesor, pero se siente inseguro frente a la prueba de acceso a la educación superior. Octavo, pandemia. Séptimo, estallido social. Primero y segundo, pandemia. O sea, no sé nada casi. El temor de Nicolás no es infundado. Atacama presenta los peores resultados de las pruebas CIMSE y de acceso a la educación superior a nivel nacional. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho que nos carga decir crónica de una muerte anunciada? Bueno, lo vamos a tener que aplicar en este caso porque esto se veía venir. El año pasado terminaron en malas condiciones y yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que acaba de escuchar de parte del ministro de Educación, que dice, bueno, no son todos, no sobredimensionemos. De los 78 establecimientos que administra el SLEP de Atacama, en 18 jardines infantiles volvieron. De los 60 colegios, en 38 apenas están en clases. 6 en paro, 6 que están con sus directores que pidieron retrasar el inicio a más tardar hasta el 11 de marzo. Otros 4 estaban programados para empezar el día miércoles y 6 estaban programados para empezar una nueva semana. Los peores índices de educación a nivel nacional están en Atacama. Entonces, ¿cómo no vamos a sobredimensionar si esta es una situación gravísima. Con todo el rezago
como lo hablábamos aquí previamente, ya vamos a presentar a quien nos acompaña con todo el rezago que hay en la educación post-pandemia. Es sobredimensionar el que el Estado no le ofrezca educación a los jóvenes de una región de nuestro país. A mí me parece que es ceguera por parte del ministro no identificar un problema grave que tiene ahí y que sigue ahí y que no tiene visos de solución, lamentablemente. Tenemos acá en el estudio a Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No sé qué te parecen las declaraciones del ministro. Mira, parto por compartir lo que tú planteas, Eduardo, porque me parece que hay que, ya que la palabra es dimensionar, hay que precisamente hacer eso, ¿no? Y cuando hablamos de niños que no solo sufrieron situaciones muy complejas a propósito de la pandemia, que implicaron un rezago en lo estudiantil muy brutal, si a eso le sumas que al menos en la situación de los niños de Atacama estuvieron el año pasado por lo menos 3 meses sin clase, y que ahora, iniciado el año 2024, tengamos que enfrentarnos al escenario de que hay establecimientos que aún no pueden partir, uno dice, realmente esto es un escándalo de proporciones, yo lo diría con esas palabras, y además se constituye en una flagrante omisión del deber estatal que se relaciona con ¿qué? Con asegurar a todos los niños que viven en este país el ejercicio de su derecho a la educación. Hay algo que yo quiero poner sobre la mesa para ir también a tomar contacto con Jorge Hans allá en el norte, que es el contexto, para que usted en su casa, y si está tomando desayuno, déjelo al lado, se imagine lo que está pasando. Según denuncia el Colegio de Profesores, y esta es una nota que se recoge hace mucho rato, los baños y alcantarillados no cumplen con las condiciones mínimas sanitarias. Las ratas y sus fecas, estoy citando un comunicado del Colegio de Profesores, las ratas y sus fecas se encuentran en los pisos de las salas. 16 liceos técnicos profesionales solo imparten clases teóricas porque no tienen los insumos para hacer tareas prácticas. Hay aulas de primero básico de 4x4 metros con más de 30 niños. Esos son los problemas. Ahora, que están en el 4x4 con 30 yo te voy a decir un una estándar. No hay ningún estándar, y esto es lo mínimo que yo creo que los apoderados podrían hacer, es denunciar al Estado por los derechos mínimos de sus hijos. Vamos a tomar contacto precisamente con Jorge Hans, quien está con familia. Jorge, de, como dice la defensora de la niñez, de un escándalo tremendo a los hijos de nuestra sociedad, que es algo insólito lo que está sucediendo. Claro que sí, Luisa. Efectivamente, como decía el entrevistado que tenemos en la nota, hay escolares acá que después de los aluviones, del estallido social, de la pandemia y ahora con el paro de 3 meses del año pasado, han perdido en total 4 años de clases. Han dejado de aprender, en definitiva. Estamos acá en el Colegio de Profesores, donde se mantiene la huelga de hambre, como ustedes indicaban. Estamos con Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores, que está siendo asistido. Le tomaron recién el nivel de azúcar, en fin, el estado físico general se mantiene bien, y vamos a intentar conversar con él acerca de estos puntos y otros que ellos intentan seguir relevando. Me llamó mucho la atención ayer, y por eso lo incluimos en la nota, la declaración del obispo de Copiapó, que después de asistir a una reunión acá, dijo derechamente que es necesario sincerar las cifras, decir la verdad de lo que está ocurriendo aquí en Atacama, porque naturalmente los comunicados oficiales intentan maquillar esto, decir que la situación está relativamente normal. Hoy la verdad que muchos niños, más de los que fueron ayer a clase, están asistiendo a las aulas, pero están asistiendo en media jornada, en medio de trabajos que se siguen realizando, que no se efectuaron entre diciembre y marzo, porque se estaba eligiendo la persona que iba a dirigir el sistema local de educación pública aquí en Copiapó, y mientras tanto no se podía hacer nada más. Le vamos a consultar a Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, cuál es la situación hoy acá. Me dicen que siguen 2 colegios en paro al día de hoy. Efectivamente, son 2 colegios, el Liceo del Palomar, Escuela Laura Robles Silva, que están paralizados. Nosotros el día lunes llamamos a una reflexión en las escuelas, ver estos... nosotros sabemos que lo que se había acordado con el ministerio no se realizó en enero. Disculpa, una consulta, porque mucha gente confunde conceptos. Se habla de que el colegio está tratando de defender la deuda histórica y que se involucran en esto por esa razón. Tú has insistido en que esa situación está a un lado de lo que preocupa ahora, es el aprendizaje de los niños, en definitiva, y las condiciones en que ellos están realizando ese aprendizaje. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos
un encuadre de nuestro conflicto que parte por la recuperación de la educación pública en Atacama, la revisión de la ley, infraestructura en sus 3 etapas, normalización del SLEP y lo pedagógico. El obispo decía ayer que es necesario sincerar las cifras. ¿Ustedes sienten que efectivamente no se está diciendo la verdad de lo que ocurre acá? Exactamente, y una muestra más reciente, lo que nosotros decíamos, partamos un par de días después, ordenemos las escuelas y no dar esa sensación de falsa normalidad. Ejemplo, el Liceo de Música, que ha sido utilizado por las autoridades como el emblema de la normalidad, está sin cañerías de gas, lo que impide darle alimento a los niños, y sin pizarra, que era una demanda antigua. Ayer la escuela Hernán Márquez Huerta de la localidad de Paipote partió sin insumo de aseo, cloro y sin tinta para imprimir y atender a los estudiantes. La otra escuela que está en normalidad, la Pedro León Gallo, una puerta, un orificio cubierto con telas adhesivas. Entonces, hay una cuestión que no se entiende, Carlos, porque efectivamente ha habido 3 o 4 directores distintos del SLEP. El primero de ellos sigue sumariado, recibiendo un sueldo superior a los 6, 7 millones de pesos mensuales hace 3 años, y no se resuelve esto y no se sabe qué se ha hecho con la cantidad de dinero que recibe el SLEP, que es mayor que lo que se ha recibido en muchos periodos anteriores, y estos problemas no se resuelven. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por eso nosotros llamamos a ordenar el SLEP en la parte financiera y administrativa, pero hay un ejemplo más taxativo todavía. No se ejecutó el PME 2021-2022, el plan de mejoramiento educativo, donde de acuerdo a el recurso que tiene cada escuela, y de acuerdo a eso compra sus materiales, sus insumos tecnológicos, contrata capacitaciones. Eso no se ha ejecutado y son dineros que no se gastó. Y hay otro, la asignación pro retención también no se ejecutó, pero no es sabida, no lo encontramos. Y este dato que contrasta con dineros no gastados es que el SLEP parte con una deuda de arrastre 2024 de un 30% en su presupuesto. Entonces, evidentemente que el año escolar 2024 que le habíamos prometido a nuestros estudiantes es muy lejano a la normalidad. Y por eso no se han pagado los guardias y han venido los robos y vandalismos que han afectado a los colegios, además. Sí. Efectivamente, en deuda a fines de noviembre a las empresas contratistas de transporte se le debía aproximadamente 1.000 millones. Y teniendo la contradicción de que los SLEP, por ejemplo, el Liceo Blanco Encalada de Caldera tiene un microbús, tiene Avant, tiene camionetas y están estacionadas allí echándose a perder, que es un problema de la ley. Por eso hay que cambiar profundamente la ley, y es el segundo punto de nuestro encuadre del conflicto. Entonces, allí esta es una muy mala ley que tiene consecuencias nefastas, pero también hay problemas de administración y de decisiones que tienen que ver con la política de administrar nuestro sistema, porque nosotros le planteamos el año pasado, muy temprano en el conflicto, que era necesaria una situación excepcional, un estado de emergencia educacional. Y esto lo planteamos hace 2 años al ministro anterior, porque sin herramienta normativa y sin recursos no vamos a salir de la crisis. Claro, un discurso que se ha masificado en el último tiempo, es decir, nosotros venimos recién llegando para hacernos cargo de esta situación, empecemos de cero, pero la verdad es que no se avanza nada. Eduardo. Sí, Jorge, gracias por acompañarnos. Jorge Hans, periodista desde el norte. Son 2 años ya de gobierno. Yo creo que el comentario que venimos recién llegando ya nos sirve como una carta para poner sobre la mesa. El señor que estabas entrevistando, que está en huelga de hambre, me gustaría saber qué opina él de las declaraciones del ministro, que habla de no sobredimensionar. Estamos hablando de jóvenes que han perdido 4 años de educación, de profesores que están en huelga de hambre, de establecimientos que entraron a clase pero que no cuentan con las condiciones, no tienen suministro de gas, no tienen artículos de aseo. ¿Qué opina él cuando el ministro de Educación dice que no hay que sobredimensionar el problema? Claro, le voy a repetir la pregunta porque está sin retorno.
Me consultan desde el estudio, ¿cuál es la opinión de ustedes como dirigentes del colegio que están en huelga de hambre desde hace ya 5 días? Cuando el ministro relativiza el paro, dice que es parcial, dice que la huelga de hambre no es necesaria, los llama a deponer esta actitud porque es una actitud que pone en riesgo su propia integridad física y no corresponde. ¿Qué le responden ustedes al ministro de Educación? Bueno, vuelve a hacer la síntesis del descuido que tiene con la educación de Atacama. O sea, él tiene bastantes antecedentes de la cruda realidad de la crisis educacional que enfrentamos. Por lo tanto, el llamado es ese, porque Atacama está en un absoluto abandono. Nosotros con él mismo en el ministerio elaboramos un documento el 8 de noviembre. Las comunidades educativas lo ratificaron y con ello prometimos a todo el mundo que volvíamos un año normal 2024 y eso no es así. Y ahí nosotros decimos lo siguiente, las autoridades políticas o públicas están más preocupadas de resolver el conflicto y no solucionar el problema. Y si soluciona el problema no vamos a tener conflicto y eso tan elemental no lo comprenden. Jorge. Y ratifican esta actitud constante que nos va a llevar verdaderamente a la muerte del sistema de educación pública en Atacama. Y si no solucionan esto acá, es el destino anunciado para los 56 SLEP que vienen al futuro. Claro, crónica de una muerte anunciada, como señalaban ustedes desde el estudio. Luisa. Sí, preguntarle a Carlos, para ir cerrando también con él, preguntarle qué significa, él que lo diga como profesor, qué significa que un alumno pierda 4 años de clases, que es lo que están diciendo que equivale proporcionalmente. ¿Qué significa para el futuro de esa persona? ¿Qué significa para ese alumno como profesional en adelante? Las consecuencias que va a traer en el futuro. Claro, me consultan, Carlos, qué significa para el alumno que pierde, como nos indicaba un testimonio de ayer, prácticamente 4 años de enseñanza, entre todos los conflictos que ha habido en la educación en Atacama, los problemas del aluvión, del paro, del estallido social, la pandemia. ¿Qué significa haber perdido 4 años de enseñanza, como se estima que es? Tú me indicabas que, por ejemplo, hay niños de 5º básico que todavía no saben leer. Bueno, una tremenda responsabilidad para no responsabilizar al Ministerio ni a la Dirección Nacional de Educación Pública, a la subsecretaría que tiene un rol bastante deficiente en la solución de este conflicto, a las autoridades, a la seremía, a las propias. Vamos en el 6º director ejecutivo acá en Atacama. Significa una profunda deuda con las niñas, niños, jóvenes y adultos que estudian con nosotros. Por lo tanto, esta convicción que teníamos de este año normal se diluye porque efectivamente no están las condiciones y los medios de prensa, que es una herramienta fundamental en esto, nos ha permitido contactar, porque reiteradamente la relativización viene por ahí, por tratar de bajar el conflicto. Y claramente nosotros acá hemos tomado una decisión de no llamar a paro. Los colegios que están paralizados lo decidieron por condiciones no cumplidas dentro de sus establecimientos. Entonces, que hoy las clases estén en esta irregularidad, pero los estudiantes asistiendo con obras a medio hacer, entre medio de los galleteros ahí, es una decisión nuestra, una decisión de que, como decía el gobernador de acá, dentro de la campaña de la normalidad, el SLEP Atacama no resiste un paro tan prolongado. Totalmente de acuerdo con él, pero lo que no resiste más Atacama es seguir
recibiendo promesas incumplidas, que pasa a ser como estar integrado a nuestra cultura de prometer que los alumnos no vayan y a de clase, no hacer. eso es lo que no Basta. resiste más. Por eso es esta medida de presión. Tenemos que sentarnos a objetivizar y poder partir de nuevo y volver a insistir en las expectativas. En educación jamás abandonamos las expectativas y las metas, porque eso es lo que le instalamos a nuestros estudiantes, tener confianza y tener confianza en los que somos responsables, incluyendo a nosotros los profesores. Pero la responsabilidad máxima en esta situación de Atacama la tiene el presidente de la República, porque por muchas vías él está informado, incluso tiene un compromiso presidencial incumplido, porque el 22 de agosto del 2022, de allí nace la idea, de esa conversa nace el plan de recuperación de la educación pública en Atacama. Si él hubiera empezado, si todos hubiéramos empezado ahí, estaríamos en otra situación. Claro, situación que afecta a 40.000 estudiantes en la región, la región de Atacama, y que es muy distinta, hay que decirlo, que hay dos servicios locales de educación pública, uno que de Atacama, que abarca Copiapó y Chañaral, y otro que abarca el Huasco, donde la situación es bastante distinta, bastante mejor de lo que es acá, porque al parecer hubo un traspaso en mejores condiciones de las municipalidades hacia el sistema local de educación pública. Aquí hubo colegios que se entregaron en muy malas condiciones, y eso no se ha mejorado desde que empezó a operar el SLEP como un plan piloto aquí en la zona de Copiapó. Gracias a Jorge Hans, gracias a Carlos también por ayudarnos a entender la situación que está ocurriendo ahí en Atacama. Un abrazo, Jorge, y es triste constatar que después de prácticamente 3 meses del término del año académico pasado, ahora no se hayan hecho los trabajos comprometidos y se esté faltando en algo tan esencial para nuestra niñez y adolescencia como es la educación. Está con nosotros